Generación de las computadoras. Generación de la computadora. Índice. Hablaremos sobre lo que es un poco la historia. Generación 0, primera generación, segunda generación, tercera generación y así sucesivamente hasta llegar a la sexta generación. Hablaremos sobre lo que es un poco la historia del computador. Se dice que la primera computadora incluyeron la NIAC, Electronic Numeral Integrated and Computer. En 1943 comenzaron a construir W. Mauch y John P. Eckert en la Universidad de Pensilvania. Esta enorme máquina medía más de 30 metros de largo y pesaba 32 toneladas. Estaba compuesta por 17.468 válvulas. El calor de las válvulas elevaba la temperatura de la sala, donde llegaba a instalar hasta los 50 grados centígrados para llevarse a cabo las operaciones para las que se había diseñado. Cuando la ENIAC se terminó en 1946, la Segunda Guerra Mundial ya había terminado. El fin de la contienda hizo que los esfuerzos hasta entonces dedicados principalmente a objetivos militares se destinaran también a otro tipo de investigación científica más relacionada con las necesidades de la empresa privada. En 1952 la computadora UNIVAC se utilizó para realizar el recuento de los votos en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. El resultado de la victoria de Eisenhower sobre Stevenson conoció en 45 minutos después de que se cerraran los colegios electorales. En 1952 entró en funcionamiento la primera de las llamadas IAS Machines, diseñadas por John von Neumann y que incorporaban notables mejoras respecto a sus predecesoras. En 1962 Steven Roosevelt creó el primer juego de computadoras, Space War. Hablaremos lo que es un poco la aparición de la generación 0. Se dice que la generación 0 aparecieron los primeros ordenadores analógicos. Comenzaron a construirse a principios del siglo XX. Los primeros modelos realizaban los cálculos mediante ejes, engranajes giratorios. Con esta máquina se calculaban la aproximación numérica de ecuaciones demasiado difíciles como para poder ser resueltas mediante otros métodos. La generación 0, que abarcó décadas en la Segunda Guerra Mundial, un equipo de científicos y matemáticos crearon lo que se considera el primer ordenador digital totalmente electrónico, el Colossus. Incorporaba 1500 válvulas o tubos de vacío y eran ya operativos, y fue utilizado por el equipo dirigido para decodificar los mensajes de radio cifrados de los alemanes. Hablaremos lo que es la primera generación. Esta generación abarca desde 1938 a 1958. En esta época los computadores funcionaban con válvulas, usaban tarjetas perforadas para entrar los datos y programas. Utilizaba cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas y se utilizaban exclusivamente en el ámbito científico o militar. La programación implicaba la modificación directa de los cartuchos y era sumamente grande. Utilizaban una gran cantidad de electricidad, generaban una gran cantidad de calor y eran sumamente lentas comparada con las que ahora tenemos en la actualidad. Vamos a ver lo que es la segunda generación. Esta generación fue de 1958 a 1963. Las características de esta generación: usaba transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. 200 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que un tubo al vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar la información e instrucciones
producían gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraron los programas de computadoras que fueron desarrollados durante la primera generación. Se desarrolló un nuevo lenguaje de programación como el COBOL y el Fortran, los cuales eran comercialmente accesibles. Usaban la aplicación de sistemas de reservación de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulación de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló su primer simulador de vuelo, computadora Whirlwind. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Aparecen mucho más compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Bort y el Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otros por medio de cableado en un tablero. Aún por la tercera generación, esta comienza a utilizar los circuitos integrados, en lo cual permitió abaratar costos al tiempo que se aumentaba la capacidad y procesamiento y reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió en el desarrollo del circuito integrado o pastillas de silicio, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración y en una miniatura. El PDP-8 digital de la Digital Equipment Corporation fue el primer mini ordenador. La cuarta generación fue de 1971 a 1983. Comienza a utilizarse los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos que se aumentaban a la capacidad de procesamiento y reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación de computadoras emergió con el desarrollo de circuitos integrados, en las que se colocaban miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Fue el primer ordenador. Quinta, surge la PC actual como conocemos en la actualidad. La IBM presenta su primera computadora personal y revoluciona el sector informativo en vista de la acelerada marcha de la microelectrónica. La sociedad industrial ha dado la tarea de poner también a esa altura y el desarrollo del software, los sistemas con que se manejan las computadoras. Esto se basa en la quinta generación, la que se vivió desde 1984 a 1999. La quinta generación a la actual. La supuesta generación de las computadoras está en marcha. Desde un principio de los años 90 debemos por lo menos esbozar las características que deben tener las computadoras de esta generación. También se manifiesta que algunos de los avances tecnológicos de la última década del siglo XX y espero lograr en el siglo XXI, las computadoras de esta generación cuentan con arquitecturas combinadas, paralelo, vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de 1 millón de operaciones aritméticas de puntos flotantes por segundo, teraflop. Las redes aéreas mundiales, la Wide Area Network, la WAN, seguirá en crecimiento desorbitante, utilizando medios de comunicación a través de fibra óptica, satélite, con anchos de banda impresionante. La tecnología está en generación, ha sido desarrollada o está en proceso. Algunas de ellas son inteligencia artificial distribuida, de teorías del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etc. Hasta los smartphones que hoy en día tenemos y las computadoras, las tablets, las iPads son parte de una nueva generación de computadores que vienen a facilitar, por decirlo así, la vida en que tenemos. Pues esto es un poco de lo que se trata la generación del computador y pues gracias por la atención, se agradece, gracias.